Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar por ahí un minutito o dos para que aquellos que quieran ponerse en contacto también con en este video puedan hacerlo. Compártanlo si pueden. Por ahí vemos que Jonathan creo que ya llegó. Vamos a esperar que lleguen los demás hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Pueden ir poniendo por ahí un saludito al llegar. Siempre es grato para nosotros leer lo que ustedes puedan comentar. Hola Johnny, ya está listo Johnny y su familia por ahí. Vamos a ver quién está llegando más por aquí. ¿Hay alguno más que ya esté listo? Voy a poner ahí un saludo. Esperaremos por ahí otro minutito más para que todos puedan tener este tiempo completo desde el inicio hasta el final. Creo que acaba de llegar nuestro hermano Pepe también. Está por aquí. Sean bienvenidos. Hermana Lupita Rosas, bienvenida. Que Dios le bendiga. Creo que ya es tiempo. Vamos a iniciar, hermanos, este tiempo nuevo que queremos tomar. Hace algunos viernes estábamos tomando los tiempos de lectura y fue muy grato haber estado leyendo la ley, estar leyendo algunos libros, algunas cartas del apóstol Pablo y finalmente del apóstol Pedro también. Pero queremos tomar este tiempo para comenzar un nuevo estudio que lleva por nombre Defensa de la Fe. Así que antes de iniciar me gustaría que me acompañen a orar, los que ya estén listos, acompáñenme a orar en este tiempo para pedirle la bendición de Dios y que Él sea ayudándonos. Que en este tiempo de estudio el Señor sea revelándose a nosotros y mostrándonos cuál es su voluntad. Bendito Padre Celestial, te agradecemos este tiempo que nos permites tener, Señor, con tu iglesia, Padre, a través de este medio. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que tú seas ayudándonos, Padre. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Tú eres nuestro Padre Celestial, Señor, y como hijos tuyos, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos aprender de ti, queremos saber más de ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra y el poder, Señor, porque solo tú lo mereces, Padre. Llena esta casa con tu presencia, llena las casas de mis hermanos también con tu presencia, Padre, y que en este tiempo tu palabra hablada a nosotros, Señor, nos edifique, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén, amén. Queridos hermanos, ya estamos listos y vamos a tomar este tiempo para un tiempo de estudio, como les he dicho, como les había dicho hace un momento. El curso lleva por nombre En Defensa de la Fe. Queridos hermanos, como sabemos, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Hay cosas que parecen ser verdaderas, pero realmente no lo son. Y para eso tiene que someterse a una prueba, tiene que someterse a un estudio para decir si algo es verdadero o no. ¿Cómo saber cuál es la religión verdadera? ¿Cómo saber cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo saber que lo que estoy haciendo es correcto o es incorrecto? La palabra de Dios nos dice algo muy importante en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Si pueden acompañarme ahí con su Biblia, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1
quiero que tomemos este tiempo de estudio que nos va a servir bastante para poder prepararnos para dar una defensa de nuestra fe. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, donde se nos da una advertencia muy importante. Repito la cita, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra de Dios algo muy importante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí hay algo bien importante. La palabra de Dios nos dice que en los postreros tiempos habrá gente que apostatará de la fe, que la gente va a buscar diluir el evangelio, que la gente va a buscar meter nuevas doctrinas a lo que la palabra de Dios ha dicho. Este curso pretende que usted y yo estemos preparados para llevar una defensa de nuestra fe. A lo largo de mi corta vida, podría yo decirlo así, 27 años que tengo, he visto a muchos cristianos que cuando tienen que enfrentarse a un tema con alguna persona, dicen, ¿sabes qué? No, mejor yo no. Mejor llámale a otra persona. Mejor platícalo con el pastor. Y sabes, algunas veces tenemos buenas excusas para evitar algunos temas. Por ejemplo, algunos dicen, para no caer en pleito. Y si es verdad, para no caer en pleito, te felicito, porque la palabra de Dios no es para pelear. Sin embargo, muchas veces nosotros, por no estar preparados, no podemos dar una defensa de la palabra de Dios. No podemos dar una defensa de la persona de Jesucristo. Lo que pretende este curso es que usted y yo podamos sentarnos, estudiar la palabra de Dios y siempre estar preparados para presentar una defensa ante todo aquel que lo demande. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 15. Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra de Dios nos invita, hermanos, a que cada día de nuestra vida estemos listos para presentar una defensa con mansedumbre, esto es con respeto también, tanto a las personas con las que vayamos a platicar, tanto al Señor, con mansedumbre y con reverencia. Eventualmente a las personas les gusta debatir de la palabra, pelear de la palabra, pero ¿sabes? Hay ciertas personas que están deseando que tú puedas dar una defensa del Evangelio. Dios está esperando eso de cada uno de nosotros. La importancia de defender nuestra fe. Vean conmigo, por favor, lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 3. Busquen su Biblia, por favor. Voy a ir un poco más despacio para que puedan buscar la cita. Judas, el penúltimo libro de la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Cometí un error aquí. El libro de Judas. Judas capítulo 1 versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos invita, hermanos, a que nosotros estemos listos a combatir ardientemente. Y esta imagen quiere decir que nosotros debemos estar preparados para batallar en conservar los principios de la Escritura. Hermanos, hay 1001 ataques hacia la iglesia. Hay muchos ataques hacia la fe, hacia la persona de Cristo, hacia Dios, hacia los mandatos del Señor,
y nosotros debemos estar listos para poder dar defensa, presentar defensa. Pregúntate por algún momento, ¿estás listo para presentar defensa ante aquellos que se oponen, ante aquellos que quieren rebajar la palabra de Dios? ¿Estás listo para presentar una defensa? Y si no es así, bueno, ocúpate entonces en tomar este tiempo con nosotros en la palabra de Dios para irnos capacitando poco a poco. La palabra de Dios nos dice algo muy importante en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Por cierto, muchas de las citas que voy a ocupar el día de hoy están en 1 y en 2 de Timoteo, donde el apóstol Pablo insta a Timoteo a que él pueda estar preparado para dar defensa de su fe. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quisiera que aprendieras bien claro esto. Todo hijo de Dios, todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo debe de ser columna y debe de ser baluarte de la verdad. Dios nos está llamando a ser una columna, eso que sostiene el edificio, y a ser un baluarte, aquello que protege la verdad de la Escritura. Queridos hermanos, la fe está siendo atacada por muchos lugares, y si nosotros nos preparamos, entonces no estaremos cumpliendo el trabajo que el Señor nos ha dado. La iglesia debe ser columna y debe de ser baluarte de la verdad. Es importante que estemos bien preparados. Vean conmigo lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, para que podamos entrar en materia. La necesidad de estar preparados, la necesidad de poder dar una defensa de nuestra fe. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 2, dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. No te asustes, hermano, esto es lo que el Señor ha dicho. Es necesario que crezca el trigo con la cizaña juntamente, y al final de los días se verá qué es realmente lo que Dios pedía de cada uno de nosotros. Pero antes hubo falsos maestros, antes hubo falsos profetas, y también en este tiempo está habiendo falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores que de una u otra manera están distorsionando la palabra de Dios para sacar ganancia. Quisiera que analizaras un tema conmigo, que es algo bien crucial para este curso. La palabra herejía. A mucha gente no le gusta esta palabra. No digas herejía, mejor di error. No digas herejía, mejor di confusión. No, la palabra es herejía, que significa afirmación o posición contraria a los principios o reglas establecidos. En este caso, establecidos por la palabra de Dios. Todo aquello que se opone a la palabra de Dios, a la bendita palabra del Señor, está haciendo y cayendo en herejía. Es tan triste ver cómo muchos de nosotros o muchos de las personas que conocen de la palabra estamos torciendo la palabra para que la palabra diga nuestra propia conveniencia. ¿Sabes algo? Dice la palabra de Dios algo en Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y aquí viene esta palabra, la palabra herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchos de nosotros hemos torcido la palabra de Dios muchas veces para nuestra conveniencia, y eso es caer en herejía. Quizás a este momento tú digas, no, pero yo no soy hereje, yo no soy una persona que anda hablando cosas que la palabra de Dios no dice o no manda. Sin embargo, en este tiempo quiero yo mostrarte cómo es que trabaja la herejía dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia para destruirnos. El apóstol Pablo decía que cuando él se convirtió a Cristo Jesús, ellos decían que él había caído en herejía, porque él estaba dando afirmaciones contrarias a lo que eran las sectas de los fariseos y de los saduceos también, en alguna manera.
Hermanos, los ataques a la iglesia vienen de afuera de la iglesia, pero también vienen dentro de la iglesia. La ciencia está atacando a la iglesia. La ciencia busca refutar que Dios no existe, que Jesús no es el Mesías, que los milagros de Dios no están latentes, que el poder de Dios no sigue obrando. Y la ciencia todo el tiempo está tratando de derrumbar la fe del cristiano. Sin embargo, debemos estar siempre preparados para presentar defensa. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, en Timoteo, 1 Timoteo 6:20, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las pláticas profanas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Debemos tener mucho cuidado en no caer en debates que no tienen ningún sentido. Siempre que lo hagamos, debemos buscar que Dios sea glorificado. Pero desafortunadamente, la mayoría de ataques a la iglesia vienen por parte de dentro de la iglesia. La mayoría de errores, la mayoría de fallas, conocidos como herejías, vienen dentro de la iglesia, dentro del movimiento. Yo quiero aclarar, antes de continuar, en este curso no estamos defendiendo a una denominación, a un grupo, a una congregación. Tampoco tratamos de derrumbar o lastimar a nadie que profese otra religión o otra creencia o sea de otra denominación. Lo que buscamos en este curso es poder defender la palabra de Dios, analizar la palabra de Dios, glorificar a Dios a través de su santa y bendita palabra. Ese es nuestro objetivo. Si en algún momento de este video o de los próximos videos tú sientes algún ataque de mi parte, quiero aclararte, mi intención en ningún momento es señalar a nadie, sencillamente buscar la verdad y defenderla de parte del Señor. Como decía, desafortunadamente, los ataques más fuertes a la iglesia vienen por parte de dentro de la iglesia. Pero eso no es un secreto para nosotros. Nosotros mismos sabemos que uno de los que estaban con Jesús lo negó. Nosotros sabemos lo que dijo también el apóstol Pablo, que de dentro de la iglesia se levantarían falsos profetas y falsos maestros. Observen lo que dice también el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Busquen conmigo 1 de Juan capítulo 2, verso 18. De antemano yo sé que este video probablemente cause alguna polémica o este curso también lo haga. Repetimos, no es nuestra intención. La intención es estudiar a la luz de la palabra, los principios de la palabra para defender la fe. 1 de Juan capítulo 2, verso 18 al 20 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, sí, ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Escuchen esto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste, note aquí, que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No todo, como dije al inicio, lo que brilla es oro. No toda iglesia que dice ser basada en la palabra de Dios tiene la verdad. Y este es un llamado para cada uno de nosotros a que analicemos si verdaderamente nuestra fe está basada en la palabra de Dios o está basada en un pastor, en algún líder, en algún profeta, en algún televidente que nosotros hayamos estado contactando. Nuestra fe debe estar basada exclusivamente en la palabra de Dios. Las herejías, las ideas contrarias a Dios, traen mucho daño a la iglesia. Han dividido la iglesia, han logrado que mucha gente vuelva al mundo. Una herejía simple y sencilla, pequeña, puede dividir. Quizás algunos de ustedes están como en la incógnita. ¿A qué se refiere con herejía? No entiendo todavía a qué se refiere. Cuando se tuerce la palabra de Dios para decir algo que la palabra no enseña, en ese momento hemos caído nosotros en herejía. La herejía no siempre es algo totalmente fuerte y contrario a la palabra de Dios al 100%. Es como cuando tenemos un vaso de agua y le ponemos una gotita de veneno. Quizás no sea mucho, pero si se lo toma una persona,
va a ser destructivo para su salud. Quiero llevarte hoy en esta pequeña introducción para que puedas ver cómo el diablo ha trabajado desde el inicio de la creación en toda la historia, tratando de diluir la palabra de Dios, de cambiar la palabra de Dios, y lo que provoca son daños muy fuertes. Ve conmigo a una historia que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 1. Desde el inicio de la creación, desde que Dios crea todo perfecto, Adán y Eva, el diablo ha venido a colarse. De una u otra manera, él busca destruir el propósito de Dios. Y es por eso que nosotros, como dice el apóstol, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a estudiar cómo trabaja él para que nosotros podamos estar firmes. En Génesis capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, pongan mucha atención lo que le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Observen lo que está diciendo la serpiente, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Pregunto, ¿eso es lo que Dios había dicho? ¿Eso es lo que Dios le había mandado al hombre? Dios le había dicho a Adán, no puedes comer de ningún árbol del huerto. Mentira, no era así. Observen, Jehová Dios, en versículo 16 del capítulo 2, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, en Génesis 2:16, de todo árbol del huerto podrás comer. Observen que lo que está diciendo la serpiente es mentira totalmente. Está exagerando las cosas. Dice, con que Dios ha dicho que de todo árbol del huerto no puedas comer, y el Señor lo resuelve en Génesis 2:16, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esta es una estrategia muy utilizada por todos aquellos que quieren tergiversar la verdad. Comienzan a inflar las cosas, comienzan a decir, si tú sigues la palabra de Dios, ahí se te prohíbe todo. Y pregunto, ¿se nos prohíbe todo? ¿La palabra de Dios nos prohíbe todo? Pero tienden a exagerar las cosas. Luego te dicen, si tú vas ahí a estudiar la palabra de Dios, ahí no te dejan tener dinero. Eso no dice eso la palabra. Ahí no te dejan disfrutar tu vida. Ahí no te dejan disfrutar tu matrimonio. Ahí no te dejan divertirte. De una u otra manera están siguiendo el ejemplo de la serpiente, inflando las cosas para que nosotros caigamos en provocación. Ahora vean lo que dice en Génesis, la historia. Génesis 3, ahí comienza una situación donde Satanás quiere convertir la palabra de Dios, la ordenanza de Dios, y empieza a torcerla para su conveniencia. Dice la palabra de Dios, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí vemos otra cosa importante. Eva le agrega a la palabra de Dios. Dios dijo, no coman, porque entonces morirán. Y ella dijo, no coman ni le toquen. Pero bueno, es muy importante lo que viene a continuación. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman ni le tocan. Vean lo que hace la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y parece una escena muy simple, muy conocida, pero eso se está aplicando en la iglesia. Satanás viene a tratar de que la iglesia desobedezca los principios que Dios ha dado y comienza a decir que Dios es mentiroso, que Dios no cumple lo que promete, que la palabra de Dios es falsa. Y fíjense lo que le dice, no morirás. Dios dice, el día que comas, morirás. La serpiente dice, no morirás, sino que serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Ustedes saben la historia, ella cae en la tentación de no obedecer la palabra de Dios y ahí cae justamente en desobediencia, come del fruto, le da a su marido. Y te pregunto, ¿se cumple lo que la serpiente dijo? Porque la serpiente hasta cierto punto estaba diciendo una verdad, ¿eh? Tú puedes comprobarlo. Dice la palabra de Dios que la serpiente le dijo, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Serán como Dios. Y ven lo que dice Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal. O sea, estaba diciendo parte verdad, pero contradiciendo la palabra de Dios. Y es así como trabaja el enemigo aún en la iglesia. Dios nos manda algo y el enemigo viene a tratar de cambiarlo a su conveniencia y caemos en la codicia, en la avaricia y entonces torcemos la palabra de Dios. Es un ejemplo muy básico quizás que nosotros podemos entender. Pero veamos otro ejemplo, la serpiente de bronce. En Números capítulo 21, versículo 8, la palabra de Dios cuenta una historia. Cabe recalcar que, a pesar que estoy diciendo muchas citas, todas son para que usted pueda llevar el seguimiento y usted pueda comprobar lo que la palabra de Dios dice. A pesar de que me gusta ser un hombre creíble, yo debo de decirle, no me crea a mí, créale a la palabra de Dios. Ella tiene la respuesta y tiene la verdad. En Números capítulo 21, versículo 8 y 9, me voy a concentrar en leerlo. Dice la palabra de Dios que habían murmurado contra Moisés, contra el hombre de Dios. Habían murmurado y Dios envió como castigo serpientes ardientes. Estas comenzaban a morder a la gente y la gente, bueno, moría. Entonces Dios dijo en Números 21:8, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vemos cómo Dios ocupa el asta y le dice que él ponga una serpiente para que todo aquel que mire después de ser mordido sea sano. Y está bien eso, porque Dios lo mandó, porque Dios lo ordenó. Pero veamos cómo Satanás es tan astuto para utilizar la palabra de Dios para hacer caer al pueblo de Dios. Vean lo que dice Segunda de Reyes, verso 18, capítulo 18, verso 4. Toma tu Biblia, hermano. Confío en el Señor que estás abriendo tu Biblia y puedes corroborar esto. Esperaría yo que tengas una libreta y estés anotando algunas cosas que sean relevantes para tu vida, algunas que ya las sabes pero quieres estudiarlas y algunas que estás aprendiendo. En 2 de Reyes, capítulo 18, verso 4, dice, Él quitó los lugares altos, el rey, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Ahora, vean aquí cómo Satanás, a pesar de que Dios había dicho que crearan la serpiente para usarla como medio para sanar, lo que hace Satanás es ocupar eso para meterle la idea al pueblo de que la serpiente tiene un poder. Y el pueblo, en vez de adorar a Dios, que le dio sanidad a través de la fe al mirar la serpiente, los llevó a la idolatría. Es la trampa de Satanás. Utiliza de una u otra manera algún medio para hacer caer al pueblo de Dios. Yo todavía no quiero meterme tanto en ejemplos porque quiero irme desmenuzando cada tema más adelante. Pero la manera en la que Satanás trabajó con Eva fue diciendo un poco de verdad y un poco de mentira. La manera que trabajó aquí con este pueblo de Israel fue que pusieran su fe en un objeto y no en Dios, que tiene todo poder. Otro ejemplo muy importante se encuentra en Juan capítulo 21. Si pueden pasar conmigo a Juan capítulo 21. Es una herejía que se dio en el tiempo de Jesús. En el tiempo del Maestro, cuando Él estaba aquí, surgió esta situación. Juan capítulo 21. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Ahora, déjenme contextualizarlos un poquito. Jesús ya había llegado con Pedro y ya lo había restaurado. En esa ocasión donde le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Sí se recuerdan? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y después le dice Pedro, sígueme. Y empieza a caminar Jesús con Pedro. Y Pedro regresa a ver para atrás. Vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Este es Juan. Él, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga,
que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, a ti, ¿qué? Vean aquí, en el tiempo de Jesús, las palabras de Jesús también las sacaban de contexto. Jesucristo le dice a Pedro, si quiero que él quede, ¿a ti qué? Y la gente empezó a pensar que él iba a quedar hasta la segunda venida del Señor. ¿Y sabes algo? Ahí comienza cómo Satanás ocupa también para hacernos caer en contradicción, malinterpretando las palabras de Jesús. Y es ahí como la fe es atacada. De repente, por ejemplo, algunas personas dicen, pues dice la palabra de Dios que el que viene a Cristo, Él no le echa fuera. Así que yo sigo en mi pecado, pero Dios no me echa fuera. La palabra de Dios dice que Dios ama a todos. Entonces, yo vivo mal, yo estoy así, pero Dios ama a todos. Sacan de contexto la palabra de Dios para caer en herejías. Otros que dicen, pero Jesús hizo el vino. Ah, bueno, el que vino a este mundo y no toma vino, pues ¿a qué vino? Jesús hizo el vino y entonces toman una parte de la escritura, la usan a su conveniencia y entonces ahí es donde hay un problema. Pongamos un par de ejemplos acerca de estos, ¿no? Hablemos acerca de la borrachera. Mucha gente usa ese argumento que yo les acabo de mencionar. Jesucristo hizo el vino, en la última cena del Señor, Él tomó vino, y sacan dos citas de contexto, pero se les olvida que hay como 43 o 50 y tantas citas más donde Dios dice que la borrachera no es correcta para el Señor, donde vemos en la Escritura que la borrachera llevó a muchas tragedias, a hombres de Dios y a gente inclusive de otros pueblos. Pero cuando torcemos la palabra de Dios para nuestra conveniencia, entonces ahí hay un problema muy fuerte. En este caso la gente dijo, bueno, pues Jesucristo dijo que el discípulo quedaría hasta que él volviera y lo sacaron de contexto. Algunos de ellos se les olvidó que Jesucristo había dicho, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie las sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solo mi Padre. Cuando estudiemos una parte de la Escritura, nosotros debemos entrar en el contexto. Por eso vamos a darnos tiempo para analizar cada una de aquellas cosas que están haciendo daño a la iglesia, que están dañando a la iglesia, que están destruyendo a la iglesia, y para que usted pueda sentarse y ver las dos partes. En los próximos estudios, lo que yo voy a hacer, el primer estudio que vamos a empezar la semana que viene, es el tema de la salvación. ¿Cómo puedo ser salvo? Según la palabra de Dios. No según un pastor, un predicador, no según otra persona. Lo que la palabra de Dios dice en todo su contexto, que nosotros podemos ser salvos. Así que nosotros podemos estar estudiando aquello y vamos a ver las diferentes posturas para saber lo que la palabra de Dios nos dice. Hay otro ejemplo en la palabra de Dios. Si pueden ir conmigo a Hechos capítulo 15, una herejía que se quiso meter en la iglesia temprana. En Hechos capítulo 15, versículo 1, se lee de la siguiente manera. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Como repito, estaremos hablando de esto la próxima semana. Pero aquí vemos, la iglesia estaba muy, muy pequeña todavía. Quizás habían pasado 15 años apenas de que la iglesia había comenzado y ya empezaron a haber herejías. Empezaron a venir falsos maestros a decir, ¿sabes qué? Si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Ahora, la enseñanza de circuncidarse para ser salvos se encuentra en la palabra de Dios. Por supuesto, dice Levítico 12:3, al octavo día se circuncidará el niño. Génesis 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. La circuncisión está aquí, pero cuando leemos entonces el contexto y cómo el Señor mandó que se hiciesen las cosas, entonces ya no caemos en la trampa de Satanás. En este caso, en Hechos 15, usted pueden leerlo,
los apóstoles dieron una respuesta para aquellos que estaban tratando de colarse en la iglesia con este tipo de herejías. Veamos un último ejemplo que yo tengo aquí anotado para nosotros, para poder reflexionar en él. Vean conmigo 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 17. Como repito, vamos a dar tiempo que pueda usted encontrarlo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 17 y 18. Dice la palabra de Dios, escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Vean aquí, están metiendo una herejía. Hay dos jóvenes que se llaman Himeneo y Fileto, y ellos están diciendo, Jesucristo ya vino y ya hubo resurrección de entre los muertos. ¿Por qué ellos decían esto? Bueno, si ellos quisieran basar esa enseñanza en la palabra de Dios, también entonces pudieron haber dicho, Jesucristo dijo que no pasaría esta generación antes de que Él venga. Y vemos que en la iglesia neotestamentaria, tanto en Jerusalén, tanto con los gentiles, la gente trataba de distorsionar la palabra de Dios. Trataban de buscar un texto fuera de contexto para entonces poder decir lo que ellos quisieran. Actualmente en la iglesia se han querido introducir muchas doctrinas de demonios, muchas doctrinas falsas que están basadas en la palabra de Dios. Y lo que hacen es quitar al Señor de su trono, tratar de quitar al Señor de lo que Él ha establecido, menospreciar la fe, menospreciar la doctrina. Pero nosotros vamos a estudiar a fondo cada viernes a partir de ahora un tema según la palabra de Dios para que nuestra fe pueda estar bien fundamentada en la palabra de Cristo. ¿Cómo podemos hacer frente a las herejías que nos presenten? Bueno, yo solo encuentro una respuesta que de estas dependen todas las demás, teniendo conocimiento de la palabra de Dios. De esta manera no seremos engañados. La palabra de Dios dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Querido hermano, si tú no lees, si tú no buscas escudriñar la palabra de Dios, vas a ser engañado por cualquier clase de mercadería. Eventualmente la gente va corriendo bien en el camino de Dios, pero se descuidan y prestan atención a fábulas interminables, prestan atención a cosas del mundo y terminan cayendo fuera de la gracia. Así que, querido hermano, yo te invito a que no seas destruido porque te falte conocimiento. Busca estudiar la palabra de Dios. Cuando se te presente alguna doctrina y tú tengas alguna duda, busca la palabra de Dios. Ora al Señor y dile, Señor, ¿qué puedo hacer yo para entender tu palabra? ¿Qué puedo hacer yo para saber discernir entre el bien y el mal? La palabra de Dios nos manda que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto es bueno y agradable de Dios, delante de Dios. Usted pueda llevarle la razón a otras personas, pueda compartirle de la palabra de Dios y pueda ayudarles a salir quizás de su ceguera espiritual. Esto va a ser bueno y va a ser nutritivo para cada uno de nosotros. Les voy a invitar a que puedan estar acompañándonos. A partir de ahora, yo creo que 10 viernes, vamos a estar hablando acerca de algunos temas doctrinales. Traigan su Biblia, traigan su libreta, tomen sus apuntes. Si alguno tiene una duda, puede dejarla a continuación en los comentarios. Puede enviárnoslas de manera privada también, si así lo requiere usted, y estaremos tratando de responder cada una de sus preguntas. También quisiera yo invitar en algunos temas que son un poco muy profundos, quizás muy profundos, invitar a nuestro director, el hermano César, que pueda ayudarnos también como maestro a exponer la palabra de Dios en algunos de esos puntos. En defensa de la fe, si te puede quedar una frase el día de hoy, que sea esta: debo estar siempre preparado para defender la fe. Debo estar siempre preparado para defender la fe. Dios viene por un pueblo que esté preparado
porque de otra manera seremos como niños, llevados por todo viento de doctrina, de aquí para allá, y estuve en esta iglesia y me cambié porque no me gustó, y me cambié por esto, y me cambié por esto, y vamos a estar cayendo en cosas que al Señor no le agrada. Quisiera orar para terminar. Amado Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre preparados para presentar defensa, Señor, del Evangelio. Padre, discúlpanos si hemos dicho cosas que no han estado conforme a tu bendita y santa palabra, Señor. Afírmanos, Padre, para que todo lo que digamos, enseñemos y compartamos con otros, Señor, sea de acuerdo a los lineamientos de tu bendita y santa palabra, Señor. En el mundo, Señor, tu palabra está siendo atacada para rebajar los principios que tú nos has dejado, Señor. Está siendo atacada para desviar a la gente de la salvación, para desviar a la gente de la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser sabios y a pesar de que estudiemos algunos temas y sean profundos, hablarlos, Padre, claro, para que podamos entenderlos, Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a que siempre, Padre, hablemos con respeto de tu palabra, que no busquemos pelear, que no buscamos debatir, sino que busquemos enseñar tu palabra de la manera correcta, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Hermano, que Dios te bendiga. Espero que te encuentres muy bien y espero puedas seguir meditando en cada uno de los pasajes que vimos esta tarde. Te invitamos el día domingo a las 10 de la mañana. Estaremos hablando del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Esperamos puedas estar. Que Dios te bendiga grandemente.